Vamos al tema entonces ahora para iluminar un poco la fe cristiana desde esta cultura previa o paleocristiana, como quieran llamarla, sobre la que se estructura nuestra fe. Mejor dicho, no dije bien. La fe viene como don, lo voy a leer ahora, desde los apóstoles en adelante para el cristiano, con el depósito, el tesoro del Antiguo Testamento. Pero la forma de expresarla, la forma de pronunciar, la forma de manifestar, sí es una cultura nuestra, que se irá adaptando. Entonces yo he traído algunos libros para hacer un poco el complemento de esto que estoy diciendo. El primero, el del Concilio Vaticano II, que tiene un documento, el primero de todos, sobre la Iglesia, llamado Lumen Gentium, y que habla clara y precisamente del origen de nuestra fe cristiana en un número que es el 19 y que me voy a permitir leer para ser fiel al documento, para no decir solo una reflexión personal. Dice así: el Señor Jesús, puesta la fe de que Él es el Mesías, ¿no?, de que realmente es Dios entre nosotros, hecho carne, y que transmitió un mensaje. Después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los apóstoles, 12, los invitó para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Esto está en Marcos, en Mateo, en Lucas, los 3 evangelistas. Vamos a ser precisos, Juan no lo dice porque ya está escrito. Y además debo decir que el tema reino de Dios es específicamente de los 3 evangelistas llamados sinópticos, los que acabo de mencionar, Marcos, Mateo y Lucas. Llamó a los 12 e instituyó a modo de colegio, de grupo estable, y al frente de ellos puso a Pedro, como después veremos en la segunda conclusión, capítulo 21 de Juan, o como cuando vemos en Cesarea de Filipos, que Pedro da testimonio de Jesús, y Jesús le cambia el nombre, y dice: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De ahí viene Pedro. Cristo después los envió primero a los israelitas, y luego a los que no son israelitas, como dice San Pablo a los romanos. Yo en realidad vine para predicarle a mis colegas, a mis paisanos, pero no me hicieron lugar. Ahora vengo a ustedes, que no recibieron el Antiguo Testamento, la alianza antigua, para que participando de su potestad, sigue diciendo el documento del Vaticano II, hiciesen que todos los pueblos fueran discípulos suyos, los santificasen. La palabra santificar no quiere decir hacer bueno, sino hacer distinto. Santo quiere decir distinguido o distinto. Y así extendieran la iglesia, que quiere decir comunidad, y la apacentasen como si fueran ovejas, una grey, sirviéndola bajo la dirección del Señor todos los días hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20, con esto termina el evangelista Mateo, el evangelio, diciendo: los envió a predicar a todas partes, bautizan a los que crean, y aquellos que sean bautizados entrarán en el reino de Dios. En esta misión fueron confirmados plenamente en Pentecostés, como relata Lucas en el capítulo 2 de los Hechos, según la promesa del Señor. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, como dice Marcos capítulo 16 y capítulo 1 de los Hechos. De manera que todos los apóstoles recibieron el influjo del Espíritu Santo, y quienes crean y formen parte de la iglesia, también bajo el mismo Espíritu, serán creyentes, que el Señor fundó sobre los apóstoles, sobre Pedro como cabeza, siendo Jesús la verdadera cabeza, de la que Pedro es la piedra angular. Y esto está en el Apocalipsis, en Mateo y en la carta a los Efesios. Con este número llamado 19 se entiende por qué somos de la Iglesia Católica
apostólica romana. Pedro gobernó desde Roma. Apostólica porque hablamos de los apóstoles. Católica quiere decir porque va a todos, es universal. Así nos definimos quienes creemos en el Jesús del Evangelio, de los apóstoles y de Roma como cabeza de la comunidad. Después del Concilio Vaticano II, del que ahora vamos a celebrar 50 años de su inauguración, 1962, un papa de edad, un papa viejo, que creían que iba a ser de transición, revolucionó la Iglesia, la dio vuelta como un panqueque a través del Concilio Vaticano llamado II, porque en el siglo anterior, XIX, en 1850, hubo un Concilio Vaticano I, promovido por el Papa Pío IX. Ahora estamos en el Vaticano II, a 50 años, medio siglo, de haber sido promovido o realizado este concilio, que duró varios años, fue concluido por el Papa siguiente, Pablo VI, y precisamente al celebrarse medio siglo de este concilio, el Papa actual, Benedicto XVI, lanza el 11 de octubre la apertura del Año de la Fe, que va a terminar con otro texto que voy a mostrar después. Por ahora lo que estoy mostrando es un primer catecismo que se redactó en Holanda, donde los obispos holandeses, téngase en cuenta que Holanda no es un país católico, sino protestante, lo cual fue muy atrevido. Pero yo creo que en aquel momento Dios tocó la mente y el corazón de estos obispos para que redactaran un catecismo a la manera del Concilio Vaticano II. Antes leí de dónde viene nuestra fe en el artículo 19 de Lumen Gentium. Hoy, en otro artículo, donde dice este grupo de obispos, la fe viene de lo que se oye en la predicación. No es un invento propio, no la logramos por mero reflexionar sobre el hombre y su naturaleza. Ustedes dirán, pero esto contradice todo lo que escuchamos hasta ahora, si es que alguien me escuchó los bloques anteriores. Yo lo que digo es que la fe viene de Dios también, como dicen los obispos, como dice la fe cristiana, pero que en el hombre está la condición natural para tener fe, porque la necesita. Simplemente por eso, porque la necesita. No, dice, se oye lo que no se ha visto. Viene de la predicación, lo dice Pablo esto. Se oye lo que Cristo ha comunicado del Padre, se oye por la voz de la comunidad llamada Iglesia. ¿Verdad? La fe, sobre todo expresada en términos concretos, viene por el oído, dice Pablo. Por eso me pongo a predicar. Sin duda hemos sido creados para Cristo, siguen diciendo los obispos. Estoy en el número 279, 280. Toda la realidad, incluso nosotros mismos, está en relación con Cristo. ¿Quién es Cristo? Obviamente partir de una fe inicial. Entonces tenemos que distinguir que la fe tiene tres momentos. Un primer momento, el carisma de la difusión. Una fe carismática es la que recién llega del querigma, del anuncio. Después hay una catequesis, que es la profundización de la fe, donde yo, habiendo creído en Cristo, comienzo a leer el Evangelio, el catecismo, y adhiero o no a la forma de expresión que esa fe originaria nació en mí. Pero primero creo en Dios como hecho hombre, Jesús, que me transmite a través de los evangelistas su palabra. Después de haber celebrado el, digamos propiamente, querigma y el catecismo, la catequesis, viene el agapé, la celebración de la fe, que está en los sacramentos que me permiten vivir la fe cotidianamente en la oración, en la liturgia, en los sacramentos y hasta incluso en aquellos que comparten conmigo la fe. Donde falla nuestro sentir y nuestro pensar, la revelación nos muestra el camino.
El Evangelio contiene algo inesperado. El Evangelio es un mensaje que nos obliga constantemente a pensar de otra manera. El Evangelio nos renueva y esto se llama conversión. ¿Recuerdan al amigo Juan Bautista que hablaba de convertirse para bautizarse? El que cree o se convierte o no vive realmente la fe. Y eso de ser cristiano a mi manera, ¿merece llamarse cristiano? Ahí estamos. El hombre tiene que franquear puertas difíciles, sigue diciendo, para llegar a la fe o para ahondar en la fe. Los obstáculos son distintos para cada uno, pero a la postre, algo universal y humano hay en todos. Ven que dije antes, algo universal y humano. De ahí nos atrevemos a describir algunos de ellos. Bueno, el primer obstáculo es la voluntad del hombre que quiere someterlo todo, dominarlo todo, incluso a los demás. Y entonces nada de admiración, nada de reverencia. La única pregunta del dominador que se hace es: ¿qué podré sacar de esto que me propone la fe? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Las cosas encierran algún misterio que me ayude a pensar o para nada? En un mundo pragmático y consumista, producto de ese modernismo o modernidad del siglo XIX y XX, sin duda ninguna nos podemos preguntar más veces para qué sirve creer. Es más, algunos convencidos que me puede generar algún conflicto piensan que es más cómodo no creer. Ahora yo les digo, para quien no crea, ¿qué respuesta tienen temas tan graves como la injusticia, la enfermedad, el dolor o la muerte, sobre todo la muerte? ¿Cómo respondo ante esas realidades que son ineludibles, nadie las puede negar y nos toca alguna vez a todos? Sin fe, la vida no parecería perder significado. Y por eso hay suicidios, ¿no? Atentando contra el instinto más profundo que es la de la subsistencia. Así que en este sentido llevamos en nosotros por un lado la tendencia a creer y por el otro a no creer. También el testimonio de algunos que dicen creer pero que en el fondo no creen. Lo que acabo de decir, yo soy cristiano a mi manera. ¿Cómo llegar al respeto del otro sin pasar por el umbral de la fe? ¿Qué lugar tendrá en mí el prójimo si no soy creyente? Bueno, va a ir diciendo lo de Santiago. Aunque Pablo dirá, la fe la que nos hace distintos, nos justifica, nos hace santos. Santiago dirá, bueno, demuéstrame tu fe con los hechos, con las obras. Este entonces es un camino. Los obispos en el año 1968 de Holanda nos regalaron este catecismo. Años más tarde, y cuando termine esta celebración del año de la fe propuesta por Benedicto XVI, para fin del año que viene se celebrarán los 20 años de este otro catecismo.